Y bueno, vamos a estar platicando en un momento más con Jorge Luis Rodríguez Basora, usted lo conoce muy bien, que nos viene a platicar el día de hoy de poblaciones mayas y poblaciones españolas aquí en Yucatán, y sobre todo con un tema que interesante, que era lo que le queríamos preguntar sobre el enfoque, desde la visión de la protección que la corona daba a lo que llamaban en ese entonces los naturales de la zona. Pero bueno, Jorge Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Gastón, Meridiana, hola, un Qué gusto gusto. tenerte por acá, Muy bien, hombre. un gusto estar con ustedes como siempre. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Los embutidos te gustan? Algunas veces, algunas veces. Pero sí te cuidas. Tratamos de cuidarnos, pero haces bien. cada día es más difícil, ¿no? Y más que viene ahorita el verano, pero lo intentamos. Eso es todo, eso es todo. Oye, platícanos entonces, poblaciones mayas y poblaciones españolas, ¿estaban divididas, estaban separadas? Claro, sí. La semana pasada estábamos platicando de esa protección que siempre se trató. Hablábamos de dónde viene esa idea de dos tipos de poblaciones. La casta o incluso divina. la casta divina, exactamente. Pues viene desde la fundación misma de Yucatán, de las poblaciones. Como recordaremos, pues son 3 poblaciones que se fundan para españoles, para blancos. Vamos a hacer esta diferencia, lo que era blanco de mayas, por ejemplo. Es Campeche, Mérida y Hablas ya de la Valladolid. zona en específico, Exactamente. que era que era Mérida, ¿no? Exactamente. Mérida, To, ¿Qué había Valladolid. aquí? ¿Estaban viviendo aquí en la colonia? No, era una población antigua. Sí había algunos templos ceremoniales, pero ya no estaban Ya no había viviendo como nada. tal. Ya no era la gran ciudad Ok. en ese momento. Había otras poblaciones que sí estaban viviendo en otras zonas, ¿no? Entonces se fundan estas 3 ciudades, Campeche, Mérida y Valladolid. Y se estableció que solo iba a ser para pobladores blancos, para españoles. De hecho, se reparte en el acta de fundación de la ciudad de Mérida, del 6 de enero de 1542. Podemos ver la lista de los fundadores originales y que se iban a repartir los solares. Obviamente Montejo pues se quedó con Con lo bonito. exacto, con un buen filete en la plaza principal. ¿Qué había ahí? ¿Por qué ahí? Porque en esa época no había nada. Bueno, había varios cerros alrededor de toda la ciudad. De hecho, si se pueden, todavía el castillo de San Benito, que ya desapareció, era uno de los cerros que existía. Se puede más o menos ver. Era la ciudad de los 5 cerros. Ok. Por ejemplo, había No varios sabía. cerros. Sí, te tuvieron que quitar poco a poco. De hecho, parte de la catedral se construyó con esas piedras que habían allá. ¿Y eran cerros con la piedra que tenemos acá? Exactamente, O sea, eran, digamos, cerros ceremoniales, eran piedras, eran construcciones, no eran montañas Sí, sí, naturales claro. que se habían creado. Y ahí es donde iban a estar estas 3 poblaciones, los blancos. Y en todos los demás, en toda la región de Yucatán, pues ahí estaban la población maya. No querían que hubiera esa mezcla. Volvemos a lo mismo, la corona desde un principio, bueno, no desde un principio, pero lo que buscó siempre fue la evangelización. O sea, la justificación legal y moral de por qué vinieron los españoles a América no fue para poder comerciar, no fue para ampliar sus no territorios. fue porque quisieran oro. Exactamente, esa no fue la versión legal o moral. La versión legal era traer la evangelización. De hecho, el Papa en ese entonces pues da permiso, divide el mundo en 2 partes y dice esto es para España, esto es para Portugal. ¿Cómo ves? El ¿No famoso más? Tratado de Tordesillas. Entonces, esa era la justificación y la realidad es que los primeros 60 años, los primeros 50 años, perdón, se cometen un montón de irregularidades. De hecho, Colón tiene que regresar esposado. Colón fue el primer virrey en América. Cristóbal Colón tiene que regresar esposado. Se destruyen las poblaciones originales del Caribe, los taínos, los arahuacos. Entonces, este era el contexto en el que estaba la corona cuando se funda la ciudad de Mérida en 1542. Y en ese año, en 1542, precisamente, para tener una idea, es cuando la corona española, la monarquía hispánica, decide crear lo que se llama como las leyes nuevas, que es, bueno, ya tenemos 50 años de experiencia en toda América, ya incluso hasta estaba Perú, estaban otras zonas, dice, vamos a reformar, hay que hacer algunos cambios, ¿no? Y básicamente se resume al natural, a las poblaciones mayas, aztecas, los incas de Perú, no me los toquen. No van a ser juzgados bajo las mismas leyes que nosotros. Ok. Exactamente. Entonces ahí vemos esa separación. Relativamente razonable, suena razonable. Exactamente, sí, porque por ejemplo se habían cometido algunos sucesos que causaron mucho impacto. Por ejemplo, en 1539 en la Ciudad de México, el que era el cacique de Texcoco se le aplica la pena capital por parte de Fray Juan de Zumárraga porque se hace un proceso de inquisición, ¿no? A él se le aplica la pena capital, causa bastante impacto. Entonces, entre esta y muchas otras cosas, irregularidades que se estaban cometiendo
por los oficiales españoles aquí en América es que la corona decide, va a ver, a partir de ahorita ya la Inquisición no aplica, o sea, la pena capital no aplica para los indígenas, ¿no? A los naturales. Exactamente. Ok. Por eso ves que, por ejemplo, cuando Diego de Landa en 1562 hace su auto de fe, pues sí hay procesos de Inquisición, pero no hay estas ejecuciones, Ok. porque ya había habido es por las leyes nuevas. Ok. Entonces, imagínate, 1542 leyes nuevas, esa separación, y es cuando se está fundando la ciudad de Mérida. Entonces, la corona sí trató de separar. O sea, la idea era que los naturales, en este caso los mayas, solo estuvieran enfocados en la evangelización. Ok. Por eso los españoles no podían entrar a las poblaciones de los mayas. ¿De acuerdo? O sea, y los mayas, o sea, no es que no pudieran entrar a las ciudades como Mérida, como Valladolid, sino que simplemente ahí no debían vivir, no se les... o sea, sí había algunos espacios, pero eran limitados. Sí, no tenía nada que hacer acá. Exactamente, más que trabajar en las casas de los encomenderos. O sea, sí había, lo que sí había en Yucatán. O sea, sí había una diferencia entre las razas. Entre pues. las clases Se sociales. hacen las clases sociales a partir de la raza. Exactamente. Ok. Digo, y incluso entre los españoles no era lo mismo, lo dijimos la vez pasada, un español que nació en Europa o un español que nació en América. Era diferencias sociales. La diferencia social siempre existía, ¿no? Entonces vemos que esas poblaciones, están las poblaciones mayas, que de hecho muchas se tienen que fundar porque había un montón de poblados alrededor o sea, de todo Yucatán. Entonces lo que hacen los españoles para una mejor administración es a ver todas estas pequeñas, digamos, asentamientos, comunidades, vamos a asentarlos y se crearon las cabeceras, que es la base de los ayuntamientos o de los municipios que nosotros conocemos. Algunas se crearon, ¿eh? Por ejemplo, tenemos los registros que Diego de Landa agarra un montón de poblaciones de la zona de Oxuscap y funda la ciudad de Oxuscap. Dice, no puedo estar yendo. Oye, pero le decían a los mayas, oigan, vénganse para acá, tráiganse sus tiliches. Exacto, son las famosas reducciones. Se redujeron en pequeñas poblaciones. Fíjate. De acuerdo. Y entonces, eso es lo que se hizo. Entonces, se mantuvo esa separación. De hecho, aquí un dato curioso, que siempre me gusta dejarles algún dato curioso para que pensemos. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, vean la traza de ciudades como Mérida, Campeche, Valladolid, especialmente con la plaza principal, o sea, lo que nosotros conocemos, lo que te decía, Montejo, muy inteligente, se agarró un frente casi total, bonito. lo bonito de la plaza principal. Ahora comparémosla con dos poblaciones, Maní y Izamal. Ok. Izamal. Si la comparamos, Izamal, Maní no tienen esa diferente. plaza principal. De hecho, Izamal tiene varias placitas, precisamente porque no eran poblaciones blancas, no eran las poblaciones de los españoles. Esa es la traza castellana que es muy común en toda Hispanoamérica, o sea, vamos a Perú, vamos a Colombia. Ciudad de México, donde Ciudad estés. de México, exacto. Esa traza que es completamente cuadrada con la plaza principal, las oficinas de gobierno, enfrente estaba el La templo iglesia, la principal. religión y el poder. Exactamente. Todo eso se hacía para las ciudades de los españoles. En cambio, las otras poblaciones, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Izamal, igual. Izamal tenía cerros y se respetaron esos cerros. De hecho, no tiene una plaza principal. exacto, tiene varias, tiene dos. Varias. De hecho, si nosotros lo vemos, tiene dos. En uno de esos cerros se crea, pues se funda el convento de Izamal. Los únicos que podían entrar a las poblaciones mayas en ese momento eran, uno, los encomenderos de esa zona que recibían... El encomendero es el que tiene la responsabilidad de personas, ¿no? Más que la responsabilidad, bueno, la idea original sí era que vigilara por su fe, pero más que nada es que el que recibía el tributo de y el esa zona. encomendero es al que le dan tributo los que viven en las tierras que tienen. Exactamente. Ok. Sí, las encomiendas es un tema que podemos trabajar en Está bien interesante, otra claro. época, porque esa palabra igual ha tenido muchas variaciones, ¿no? Entonces, ellos sí podían entrar en esas poblaciones, y especialmente los franciscanos, los religiosos que daban la doctrina, que impartían la misa, pero sí había esa separación. Ya con el paso del tiempo, pues se fue perdiendo esa separación, empezaron a establecerse, pues obviamente los españoles empezaron a ir a vivir, porque se empezaron a establecer alrededor de las poblaciones las estancias ganaderas, los ranchos, algunos ranchos que sembraban añil, entonces, y utilizaban mano de obra de las poblaciones. Entonces sí había ese trabajo, pero originalmente eran poblaciones mayas y poblaciones de españoles, Sí, de claro, criollos. claro. Que ojo, en las poblaciones de españoles... Es que de alguna manera, pues sigue siendo así, ¿no?
O sea, está como que muy clara la división, o por lo menos yo la veo así, no tan drástica como en aquella época, pero basta con que te vayas a las comisarías y regreses a la ciudad y todo, sigue existiendo esa separación. Bueno, pues no tan drástica, pero... Pues yo ahorita, al contrario, veo que está cambiando. ¿Por qué? Porque incluso si vamos a ciertas poblaciones del interior, ves mucha comunidad, los famosos expat de Estados Unidos. Ya los gringos vienen. O sea, ya es al contrario. Mientras más alejada estaba una población, o sea, por ejemplo, el centro de Mérida, zonas como Chelén, zonas como Progreso, o sea, bueno, claro, Valladolid, o sea, ya cambió, ¿no? Pero originalmente, si tú ves lo que tú dices, efectivamente, hasta hace unos 50 años sí eran muy marcados. O sea, precisamente pues porque no había esa actividad económica. Lo que siempre hemos dicho, en Yucatán la actividad económica, con excepción del Enequén, casi no hubo. Oye, y digo, nos queda un minuto, pero... La Ciudad Blanca, hay muchas versiones de por qué le decían la Ciudad Blanca. Una, la bonita, es porque todo estaba muy blanco, muy limpio. La otra es, no, pues aquí nada más vivían blancos. Sí. ¿Cuál de las dos es la real? Mira, en realidad no tenemos a ciencia cierta una que nos diga cuál es la Ciudad Blanca. Hay varias versiones. Yo le he escuchado al profesor Ariel Avilés decir una, a Gonzalo Navarrete, el cronista de la ciudad, decir otras. Una que te puedo decir que eso de que aquí vivían los blancos es muy difícil que sea la realidad de la Ciudad más Blanca. por la de las albarradas, ¿no? La de las albarradas, igual porque hay quienes dicen es que toda la gente vestía de blanco, pero tampoco es cierto, porque si nosotros vemos las fotos del interior del estado, Valladolid, Maní y otras, también vestían todos de blanco, ¿no? Entonces, sí, claro. Y ya como te comenté, no solo en Mérida vivían los españoles, también porque a Valladolid no se le llamó la Ciudad Blanca, porque a Campeche, que pasaba lo mismo. Exactamente, ¿por qué no? Entonces, digo, hay varias versiones. Lo que pasa con estas cosas es que no tenemos un documento que nos diga a partir de hoy es tal cosa, como sí nos pasa con el lema de la ciudad. ¿Cuál es? Muy noble y muy leal Ciudad de Mérida, porque ahí sí el rey... ¿Noble con quién y leal a quién? Con la corona, noble y leal con la monarquía hispánica. Claro, no cualquier ciudad podía tener ese eso lo título. Lo mandaban de ahí, claro, el título. No cualquier ciudad. Pero ahí sí podemos establecer que el rey nos mandó ese título, muy noble y muy leal. Me llama la atención, digo, hasta ahorita caigo en cuenta que la ciudad siga manteniendo algo que nos dio la corona española y me llama la atención. Bueno, nuestro escudo viene de allá, si tú te das cuenta. Me llama la atención que lo sigamos, que lo conservemos, digo, no porque esté en contra, ¿no? Pero claro. ya ve, porque además es algo que hay que platicar en algún momento, odio por lo de los monumentos donde se enaltece a los españoles, claro, y este cariño por los españoles que le dieron nacimiento a la ciudad, que es un tema bien polémico. Oye, sí. Entonces la versión de la Ciudad Blanca no tenemos una... O sea, propiamente no hay versión oficial. ¿Dónde se empezó a decir? No hay un documento, ¿no? ¿Y cuál sería como la más aceptada? Pues lo que tú decías, que se podía ver mucha gente vestiendo de blanco, que las albarradas, la pintura, blancas, pero no vamos más allá. Tío, te van a dar varias versiones. Yo he escuchado muchas versiones, pero vuelvo a lo mismo. Algunas, hasta que no tengamos un documento que nos diga como el de nuestro lema o nuestro título de muy noble, muy leal, pues puede ser... cualquiera puede ser aceptable, ¿no? Chisme, sí, o sea, claro, cualquiera puede ser aceptable, pero es bonito decir Mérida, la Ciudad Blanca, ¿no? Es parte, sí, así se le conoce. Me gusta. Sí, así. Lo que es que luego llegan los turistas y te dicen, oye, ¿por qué le dicen la Ciudad Blanca? Pues ingrese aquí su versión favorita. Exacto, ahí vamos mete la ingresión favorita. Y ojo, y aquí, como nos pasa con muchos temas, hasta que no encontremos un documento, podríamos encontrar el próximo mes, el próximo año, un documento que diga dónde o quién fue. A lo mejor fue un poema que alguien hizo, que digo, a esta ciudad blanca de pureza tal vez, porque se mantuvo fiel, no sé, la religión. O sea, hasta que no encontremos un documento... No podemos, nadie puede decir a ciencia cierta por qué se le llama. Y eso es lo que tenemos que decir a los turistas precisamente. No tenemos el documento, no pregunte. Pero nos gusta. Sí, pero nos gusta mucho. Y sígale diciendo así. No, es que imagínate un guía de turistas que de repente estás en el turibús, ¿no? Y te dicen, aquí nuestra catedral, que era la de Perú, pero en realidad... ¿Se acuerdan? Sí, claro, ya sabemos que es mito. Y es la Ciudad Blanca porque está bien limpia, ¿no? Entonces, y las cuevas que están adentro están todas conectadas y las monjas iban de acá para allá y todos los subterráneos. Los pobres alemanes con versiones de lavadero. Qué vergüenza. Pero bueno, Jorge Luis, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Ahí lo tiene, Jorge Luis Rodríguez Basora. Ya está Crónicas de Yucatán. Crónicas de Yucatán, por favor, que nos sigan. Ya. Estamos subiendo. Ahí nos pueden ver. Viridiana ya nos sigue desde el día 1. Yo traté de seguir, yo el día 1 fui el primero que me metí y no pude. Bueno, pero ya estamos. Ahorita lo estoy buscando. Crónicas. Y en Facebook también, en Crónicas Instagram. Tú estás como los políticos, puras promesas. No, prometido. Yo ese día de hecho te dije, oye, no jala. Sí, pero creo que el internet no estaba. Sí, algo estaba fallando. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte. De verdad, conéctese. Crónicas de Yucatán, vale mucho la pena.